Al Zabala clasifican a los Juegos Olímpicos y con ellos Ecuador suma 16 cupos para París 2024. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Buenas noches, amigos. Comenzamos esta emisión de Televistazo estelar con más revelaciones en el caso Metástasis y los nuevos vinculados. Bienvenidos. Metástasis, la infiltración narco. El segundo grupo relacionado con la red del narcotraficante Leandro Norero fue procesado hoy en el caso Metástasis. La fiscal Diana Salazar pidió prisión para los 8 implicados y orden internacional de captura para Javier Jordán, Daniel Salcedo y el abogado de Norero. Jacqueline Rodas cubrió la audiencia. Este miércoles en la Corte Nacional hubo más seguridad que la habitual en la audiencia para vincular a 8 personas más en el caso Metástasis. La fiscal general Diana Salazar llegó con su seguridad y agentes del Grupo de Intervención y Rescate GIR escoltaron al juez Felipe Córdoba. Otros uniformados se desplegaron en el pasillo. La formulación de cargos empezó con la revelación de nuevos chats. La fiscal señaló a Javier Jordán como autor del delito de delincuencia organizada y líder del grupo criminal del narcotraficante asesinado Leandro Norero. Lo llamó prófugo y lo identificó como socio y administrador de los bienes de Norero. Jordán no compareció a la audiencia ni envió abogado. El juez dispuso que lo represente un defensor público. Él vive en Estados Unidos, desde donde amenazó a la fiscal y presentó una acción legal en su contra. Salazar también procesó al abogado de Norero, Cristian Romero, y a Daniel Salcedo, presentes por Zoom. El defensor de ambos dijo que están en el país, pero la fiscal lo desmintió e informó que Salcedo fue visto en Panamá comprando en tiendas de lujo. En la pantalla expuso los chats que intercambiaron con el narco para torcer fallos judiciales y sobornar a jueces, fiscales y policías. Ante esto, Salcedo y Romero buscan anular la prueba madre y cuestionan la extracción de los chats encontrados en los teléfonos de Norero. Que no sabemos si extrajo de los celulares o son copias de las copias. ¿Cómo sé que es real? Dame la fuente. O sea, tengo al niño, pero no sé quién es su mamá o su papá. El cuarto procesado es Fabián Campuzano, quien según la fiscal obtenía el dinero del negocio de drogas de Norero y lo entregaba a la estructura criminal para el pago de sobornos. Los otros 4 son el expresidente de la Corte Provincial de Manabí, Carlos Zambrano, el fiscal de Santo Domingo, Víctor Alcíbar, y Jaime Vargas, un particular que, dijo la fiscal, entregaba el efectivo a los jueces comprados. Diana Salazar solicitó al juez que dicte prisión preventiva en contra de los 8 implicados y que se notifique a Interpol la orden internacional de localización y captura para Javier Jordán, Daniel Salcedo y Cristian Romero. Anunció que este no será el último grupo de vinculados, porque conforme avanza la investigación, más nombres están saliendo a la luz. Con esta nueva imputación, ya son 39 los procesados, incluido el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien está preso en la cárcel 4 de Quito. La fiscal Diana Salazar reveló un plan para atentar contra su vida a raíz del caso Metástasis. También quién está detrás de la organización y que adquieren municiones y equipos similares a los que se usaron en el asesinato de Fernando Villavicencio. La fiscal general Diana Salazar reveló que hay un plan para atentar contra su vida y la de su círculo familiar. Lo hizo en la Corte Nacional de Justicia durante la audiencia para vincular a 8 personas al caso Metástasis. Ella reveló el nombre de quien está, según su investigación, detrás de la organización del atentado. Lo dijo cuando formulaba cargos en contra del entonces abogado de Leandro Norero, Cristian Romero. O sea, jefe, con esta forma hemos liberado a más de 60 personas. La semana pasada, uno de mis chicos lo sacó a Chonillo, socio de Colón Pico, de la cárcel de Riobamba. Uno de los organizadores de los atentados en contra de la fiscal general, Colón Pico. Ahora sí lo digo públicamente. Y que me vengan a asesinar.
Se trata del quiteño Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, a quien la policía lo asocia con la banda de los Lobos. Colón Pico estuvo en 2012 en la lista de los más buscados, pero tras su captura salió con prelibertad. En 2019 fue nuevamente detenido y ahora está libre y sin órdenes de captura. En el sistema judicial tiene un amplio registro delictivo con 36 procesos penales, desde 1997 por robo en las vías usando uniforme policial. En 2009 fue procesado por muerte, en 2012 por droga, en 2013 por narcotráfico, en 2014 por tenencia de armas y las causas más recientes en 2019 por delincuencia organizada. Horas antes, la fiscal también había dicho que querer silenciarla es parte de las acciones de los procesados para echar abajo el caso Metástasis. Además, reveló información sobre las adquisiciones según su investigación para el atentado. Alertas de cómo están ya adquiriendo las mismas municiones y el mismo grupo encargado de haber asesinado a Fernando Villavicencio ha sido contratado para callar la voz de la fiscal. Pero esto va a quedar ya en actas de esta audiencia. Las alertas que hoy confirmó la fiscal están activadas desde hace más de 2 semanas cuando se inició el caso Metástasis y su seguridad está a cargo de la Policía Nacional. Consulta. ¿Y qué soluciones trae? Tres preguntas de la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa abordan un cambio en el rol de las Fuerzas Armadas hacia la prevención y erradicación de las organizaciones criminales transnacionales. Paul Romero con el informe. El presidente Daniel Noboa propone cambios para que las Fuerzas Armadas eviten las actividades del crimen organizado, tengan un blindaje legal por sus actuaciones y realicen control de armas, municiones y explosivos en las cárceles. Las 3 primeras preguntas de las 11 remitidas a la Corte Constitucional están relacionadas con estas nuevas funciones y garantías. En la primera pregunta, Noboa consulta sobre una nueva misión para las Fuerzas Armadas, realizar acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales que operan dentro y fuera del país. No es una actividad desconocida. Desde abril del año pasado, cuando el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, declaró como terroristas a las bandas de delincuencia organizada, los militares planificaron operaciones de inteligencia para detectar y neutralizar a sus cabecillas. Sin embargo, para este trabajo se requiere la declaratoria de estado de excepción. La propuesta del gobierno consiste en eliminar este requisito y darle amparo constitucional a los militares para que la prevención, es decir, actividades de inteligencia y contrainteligencia, se realicen de forma permanente. En la pregunta 2 propone ampliar el control de armas, municiones y explosivos, actividad exclusiva de las Fuerzas Armadas en vías, carreteras, para que lo hagan también en los corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social. El gobierno anterior firmó más de 10 estados de excepción para que las Fuerzas Armadas ingresen a las cárceles a confiscar armas y explosivos. Con la propuesta del Ejecutivo, esta actividad se realizaría sin limitaciones, ni autorizaciones judiciales o del ente rector que es del SNAI. Y la tercera pregunta se relaciona a la garantía legal que se les daría a los militares, policías, guías penitenciarios, para que no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure una investigación o proceso penal por el uso de la fuerza. Hoy los integrantes de la fuerza pública son investigados y juzgados sin ninguna diferencia por el uso de sus armas de dotación en casos de ataques criminales. En la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza aprobada por la Asamblea anterior en junio de 2022, no se contempló este beneficio para los uniformados. También la consulta propone reformas penales para el control del crimen organizado y el fortalecimiento de las fuerzas del orden. Francisco Garcés explica más detalles. En su propuesta de consulta popular, el presidente Daniel Noboa incluyó reformas penales que buscan luchar contra el crimen organizado y fortalecer la seguridad ciudadana. Son en 3 ámbitos: incrementar penas, eliminar beneficios carcelarios para delincuentes que hayan cometido cierto tipo de delitos y entregar armas incautadas a las fuerzas del orden. El texto propone incrementar penas para 10 delitos, entre ellos terrorismo, delincuencia organizada, sicariato, tráfico de armas y secuestro.
La propuesta no define en cuánto aumentarán las penas, solo menciona que en caso de que gane el sí, el presidente enviará a la Asamblea en un plazo de 5 días un proyecto de reformas que deberá ser aprobado en 60 días. Fuera del agravamiento de penas, el presidente quiere eliminar los beneficios carcelarios en 12 delitos. Es decir, que no puedan salir en libertad anticipada quienes sean sentenciados por tráfico de drogas, tenencia de armas, extorsión, terrorismo, tráfico de influencias, testaferrismo, entre otros. En la actualidad, esos presos pueden beneficiarse del régimen semiabierto y abierto, sistemas que permiten salir de la cárcel tras haber cumplido el 60% de sus sentencias. 2 reformas adicionales en las preguntas de la consulta tienen que ver con el control del porte y uso de armas. Se busca que se tipifique la tenencia y porte de armas y municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y la policía. Se complementará con una reforma al artículo 66 del Código Integral Penal para que las armas incautadas pasen al servicio de las fuerzas del orden. La Corte Nacional ya dispuso que los jueces declaren de utilidad pública las armas incautadas, pero la consulta, de ser aprobada, la vuelve obligatoria. En las bodegas de la Policía Nacional hay actualmente 42.000 armas decomisadas. Todas las reformas penales planteadas en la consulta, en caso de que gane el sí, requieren ser debatidas y aprobadas en la Asamblea. En la consulta popular que impulsa el gobierno se trata de un cuestionario monotemático que, aunque aborda la importante materia de seguridad, se diluye en asuntos que podrían ser resueltos más rápido si hubiese un mínimo de voluntad política y visión estratégica. Lenín Artieda con el análisis. La consulta popular de 11 preguntas que presentó el gobierno resulta ser la versión criolla más contemporánea del parto de los montes. El problema no está en el enfoque que apunta hacia la seguridad, la principal preocupación de la ciudadanía. El problema está en que ese abordaje a la inseguridad, ya sea por el rol de las Fuerzas Armadas, por el control de las cárceles, por la forma de combatir al crimen, endureciendo las penas, eliminando beneficios a los reos, todo eso o ya se puede hacer o se lo puede viabilizar sin una consulta. Y además, de la consulta están ausentes los temas económicos y laborales. No hay reformas estructurales a la corroída institucionalidad del Estado. No hay criterios que desbloqueen el sistema político por el lado de los partidos. Y tampoco se atiende al sistema electoral ni al Consejo de Participación Ciudadana o a la Judicatura, solo por nombrar algunos de los más cuestionados estamentos. No se apunta tampoco hacia un fortalecimiento de la democracia y las razones de ello las deberá dar el gobierno en algún momento. Por ahora, reconocen que nos están planteando grandes reformas y que bien se las podría hacer por otras vías. Entonces, ¿por qué la consulta? En el documento que acompaña a las preguntas, señalan que esta es la ruta elegida porque buscan que el mandato popular defina la agenda legislativa en materia penal. Como si eso no se pudiera hacer a través de diálogos o del pacto de gobernabilidad al que se aferra el oficialismo. Entonces la consulta no tiene mucho más sostén que el ser una oferta de campaña. Más sencillo es responder ¿qué no es la consulta? No es el vehículo de las transformaciones que muchos imaginaron, no es original, ni luce como imprescindible para el país. De hecho, si las preguntas fueran aprobadas por la ciudadanía, al día siguiente nada habrá cambiado. Porque recién entonces el gobierno deberá remitir proyectos de ley a la Asamblea, donde se generarán discusiones que se extenderán por meses y habrá que ver de allí qué mismo sale. Lo cierto es que la consulta popular al gobierno no le va a dar más velocidad ni más instrumentos para solucionar los problemas de la gente. Y es que para ello no son necesarias 11 preguntas, sino que prime la lucidez, la visión estratégica, el liderazgo y la voluntad política. ¿Que gane el presidente con la consulta? Eso estará por verse. Ingresen al código QR que aparece en el lado derecho de la pantalla para precisamente revisar las 11 preguntas de la consulta popular propuesta por el gobierno y que ya fue enviada a la Corte Constitucional para su revisión. Doble atentado terrorista en Irán deja 104 muertos y 140 heridos. Bombas activadas a control remoto estallaron cuando miles de personas peregrinaban a la tumba del general Qasem Soleimani, un alto mando militar iraní muerto el 3 de enero de 2020 por un ataque estadounidense. Ninguna organización se ha atribuido todavía la autoría de ese hecho.
ocurrió a lo largo de la carretera que conduce al cementerio de la ciudad de Kermán, en el sur de la República Islámica de Irán. La primera explosión se dio cerca de una mezquita. En el suelo quedaron decenas de cuerpos y los heridos eran auxiliados por otras personas hasta que llegaron unidades de paramédicos. La multitud se dispersaba y 10 minutos después se escuchó una segunda detonación a menos de 1 kilómetro de ahí. Una vez más, destrozos en el área, vehículos quemados y el número de víctimas iba en aumento. 104 muertos y 140 heridos en el balance más reciente. El gobierno iraní ha dicho que se trató de un acto terrorista justo en el 4º aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani en un ataque estadounidense con drones el 3 de enero de 2020. El gobierno del entonces presidente Donald Trump lo tenía en la mira por supuestamente planificar ataques contra embajadas de Estados Unidos. La doble explosión de hoy no tiene por ahora un autor identificado, pero tanto autoridades políticas como religiosas de Irán han prometido una dura respuesta en contra de quienes perpetraron esta masacre. Si no matriculó su vehículo en el 2023, atención, este puede ser retenido y deberá pagar multas. ¿De cuánto? Ya volvemos con la respuesta. Y también, Ecuador tiene 2 nuevos clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Quiénes son? Esto y más, luego del corte. En 2023 puede ser retenido y además deberán pagar hasta $235 en multas. Ese valor ya consta en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito. Adriana Bermeo con el informe. En el 2023, 3.079.000 vehículos se matricularon. Esto representa el 56% del parque automotor del Ecuador. Quienes no cumplieron con este proceso tienen que pagar multas hasta de $100. 25 por la renovación del permiso anual de circulación, $25 por la matrícula y $50 por no presentarse a la revisión técnica vehicular. Los valores aparecen cuando se realizan los pagos por la matriculación del 2024. Los ciudadanos pueden averiguar los montos pendientes en la página web www.ant.gov.es en el apartado Consulta el valor de tu matrícula.
Pero fuera de las multas hay un riesgo mayor. Su vehículo puede ser retenido si no tiene los documentos del 2023 al día. El reglamento a la ley de tránsito dice que ningún auto puede circular sin la matrícula vigente y el adhesivo de la revisión técnica fuera de los plazos correspondientes. Los agentes de tránsito pueden retener el vehículo hasta que se cancelen los valores pendientes. Si las llantas están lisas, si los frenos no funcionan, en esas circunstancias el vehículo es retenido. Y de ahí viene la multa de $135. La matriculación del 2024 iniciará el 15 de enero. Si un vehículo es retenido, no podrá ser recuperado hasta esa fecha porque no se puede realizar ningún pago ni trámite. El proyecto de ley de competitividad energética pasó ya el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Las bancadas mostraron su respaldo, aunque con algunas observaciones. Patricio Díaz estuvo en la sesión. El oficialismo es optimista con la ley de competitividad energética y eso se confirmó en el debate. Las bancadas mostraron su respaldo al proyecto, aunque con observaciones. El correísmo, por ejemplo, plantea un cambio sobre el financiamiento de la Agencia de Regulación y Control, que según la ley se financiará con los aportes de las empresas del sector eléctrico. No pueden ser juez y paste, estimados legisladores. El Estado tiene que garantizar el presupuesto para que la Agencia de Regulación y Control sea quien lleve adelante todos y cada uno de los análisis para evitar efectivamente estos problemas que estamos teniendo el día de hoy, la falta de eficiencia y efectividad de por medio. Y aunque insisten en que la ley no va a solucionar los apagones a corto plazo, igual dicen que la apoyarán. El Partido Social Cristiano va también por el respaldo y resalta la necesidad de inversión privada en el sector eléctrico. Más aún, defienden la norma de críticos como Pachacutic, que no apoyarán el proyecto por considerarlo privatizador. La ley es clara, no se habla de privatización, se habla de generar condiciones para que exista inversión privada y eso es lo que nosotros tenemos que dejar totalmente claro. Construye que no apoyó la ley económica del presidente Noboa, esta vez sí respalda la propuesta en el campo eléctrico. Reconocen que el sector público no puede cubrir las necesidades energéticas del país. Que ya pasó el tiempo de los grandes proyectos estatales y hay que permitir al sector privado, a la empresa pequeña, a la empresa mediana, generar su propia energía eléctrica. La jefa del bloque de gobierno destaca que si no se toman medidas como las planteadas en el proyecto, los riesgos de apagones a futuro no terminarán, pues la demanda de energía crece. Y si esta ley no se aprueba, se prevé, de acuerdo al Plan Maestro de Electricidad, que para el 2027 seguiremos produciendo los mismos 28.864 gigavatios por hora. Y se estima que la demanda va a ascender a 38.663 gigavatios hora. La comisión tiene 4 días para presentar el informe para segundo debate, incluyendo las observaciones recogidas en esta sesión. Y en las distintas...
pensiones jubilares este año. Diego Cuenca informa que la decisión afectará la oferta de créditos hipotecarios y quirografarios. Este año, el IES enfrentará la aguda crisis de liquidez, tomando dinero de sus ahorros que es administrado por el BIES. Su banco será el salvavidas para poder pagar las pensiones a los jubilados. Esto lo dejó claro el Consejo Directivo de la entidad en el informe que fijó el presupuesto para 2024. El documento señala que necesitan 6.577 millones para pensiones. Sin embargo, anualmente solo tendrán ingresos por 3.280 millones de dólares, que corresponden a los aportes de los afiliados. Para cubrir el déficit, pidió una contribución al Estado de 3.706 millones, pero el Ministerio de Finanzas solo transferirá 2.219. Por eso indican que se ven obligados a tomar 1.408 millones de sus ahorros, una medida que afecta a las reservas del portafolio de inversiones administrado por el BIES. Incluso el rubro podría ser mayor, comprometiendo seriamente la sostenibilidad de los fondos de su banco, lo que causaría que haya menos ofertas de hipotecas y préstamos quirografarios, así como otros beneficios de afiliados y jubilados. Nerviosismo entre las élites de Estados Unidos por la revelación de la lista de Epstein vinculada a pedofilia y abusos sexuales. Por orden de una jueza de Nueva York, se revelará la lista con al menos 170 nombres de personas vinculadas a Jeffrey Epstein, el multimillonario condenado por violación y tráfico sexual. Adriana Bermeo con la noticia. La jueza Loretta Preska estalló hoy una bomba en Nueva York. En las próximas horas dará a conocer la lista con los nombres de al menos 170 personas vinculadas con Jeffrey Epstein, el magnate financiero que fue condenado por abuso, violación y tráfico sexual de menores y que presuntamente se suicidó ahorcándose en su celda en Manhattan en el 2019. Epstein era dueño de la isla Little St. James. Las víctimas relataron que en este lugar fueron violentadas sexualmente cuando eran menores de edad y que llegaban decenas de visitantes en los vuelos llamados Lolita Express. Las revelaciones pueden arrojar nuevas pistas sobre la red de pedofilia que Epstein entabló con su socia y expareja Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por trata de menores con fines sexuales.
Se conoce que los expresidentes de Estados Unidos, Bill Clinton y Donald Trump, fueron muy cercanos al multimillonario y han aparecido en fotos dentro de su propiedad en las Islas Vírgenes. Otro de los principales señalados es el príncipe Andrés de Gran Bretaña, que aparece en fotografías con la menor que lo acusó de abuso sexual en complicidad con Epstein y Maxwell. El fundador de Microsoft, Bill Gates, también se reunió con Epstein. En entrevistas con el New York Times ha señalado que lamenta haber tenido cenas con él para discutir, según dice, proyectos filantrópicos. Hasta el momento, Gates no ha sido acusado de ningún delito. Una jueza de Las Vegas fue atacada en plena audiencia por un acusado tras negarle la libertad condicional. El hombre enfrentaba cargos por intento de agresión. Merlis González con los detalles. El abogado de Debra Redden, de 30 años, pedía la libertad condicional para su cliente, alegando que se había sometido a un tratamiento de salud mental durante una audiencia por intento de agresión. Pero la juez Mary Kay Olthus la negó, desatando la ira del acusado. El hombre saltó sobre el estrado y atacó a la mujer, que intentó escapar, pero no pudo y terminó en el suelo. Los alguaciles se movieron rápidamente para detenerlo, pero este se resistió. Entre 4 personas inmovilizaron al agresor, golpeándolo incontables veces. Según información del condado de Clark, la jueza resultó ilesa, pero un alguacil está hospitalizado. Por ahora se desconoce la totalidad de cargos y la sentencia que deberá enfrentar ahora el acusado. La presidencia de Estados Unidos y el gobierno de Texas están en pugna por la ley SB4, que convierte la entrada irregular de migrantes en un delito. A la par, se establece un nuevo récord en el paso ilegal por la frontera sur de ese país. Una nueva ley de Texas que permitirá a la policía arrestar a migrantes que cruzan la frontera ilegalmente y a los jueces locales ordenar el abandono del país es la nueva disputa de la administración de Joe Biden con el gobernador Greg Abbott. La norma, conocida como la SB4, entrará en vigencia en marzo y permitirá a las autoridades iniciar procesos de deportación a cualquier persona sin papeles. Por lo que el Departamento de Justicia envió una carta al gobernador tejano, dándole hasta hoy para que prohíba la aplicación de la norma o ejecutarán medidas legales para que deje de interferir con las funciones del gobierno federal. Por su parte, Abbott ha respondido que se verán en la corte, mientras continúa enviando buses y aviones llenos de solicitantes de asilo hacia ciudades lideradas por demócratas. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, 300,000 migrantes fueron detenidos en diciembre, solo en el suroeste del país. Por lo que en el Congreso, tanto representantes demócratas como republicanos exigen soluciones concretas al presidente Biden. El jueves se reanudarán operaciones en 4 cruces fronterizos en California, Arizona y Texas. Estos fueron cerrados para enviar a los agentes a los centros de procesamiento para ayudar con la gran afluencia de migrantes. La medida responde a un pedido del gobierno de México, pues obstaculizaba, entre otras cosas, las actividades comerciales. El gobierno de México anunció el rescate de 31 migrantes que fueron secuestrados por miembros de una banda del crimen organizado el 30 de diciembre. Autoridades mexicanas detallaron que las personas secuestradas eran de al menos 4 países, entre ellos Venezuela, Honduras, Colombia y México. La posible presencia de ecuatorianos no ha sido confirmada. Luego de su liberación, los migrantes fueron llevados a una dependencia policial para tomarles versiones de lo ocurrido y así también recibieron atención médica para evaluar su estado de salud. Estas personas habían sido raptadas por hombres armados que los bajaron de un bus en una carretera en Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos, y se presume que los retuvieron para extorsionarlos y pedirles dinero. Pero ahora están a salvo luego de la intervención de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas.
Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros de guerra. 230 soldados ucranianos y 248 rusos que habían sido capturados en medio de los combates regresaron a sus territorios en el mayor canje desde que comenzó la invasión rusa hace casi 2 años. Muchos de los militares estuvieron retenidos desde la batalla de Mariupol en 2022 y entre ellos hay médicos, guardias fronterizos, oficiales de policía y soldados. La negociación contó con intermediación de Emiratos Árabes Unidos. La justicia argentina suspendió temporalmente la reforma laboral que el presidente Javier Milei intenta ejecutar por decreto. El documento anunciado hace un par de semanas fue objetado por la Confederación General del Trabajo, la central sindical más grande del país, que interpuso un amparo judicial. La medida será apelada por el gobierno y se espera una sentencia definitiva. El llamado decreto de necesidad y urgencia presentado por el gobierno enfrenta otras demandas de inconstitucionalidad. Mientras tanto, Javier Milei ha llamado a sesiones extraordinarias del Congreso para que dé tratamiento urgente a los proyectos enviados por el Ejecutivo. El sistema se encuentra completamente... Investigadores japoneses analizan el choque entre 2 aviones en el aeropuerto Haneda de Tokio. Según ejecutivos de Japan Airlines, el vuelo comercial había recibido autorización para aterrizar cuando chocó contra la aeronave de la Guardia Costera. Los 379 pasajeros y tripulantes fueron evacuados antes del incendio. En cambio, 5 personas murieron en el avión militar. Funcionarios de Airbus enviarán especialistas para apoyar la investigación. Un bebé de 18 días de nacido que fue sometido al primer trasplante parcial de corazón cumple 20 meses sano luego del innovador procedimiento quirúrgico, el cual permite que los tejidos trasplantados crezcan junto con el paciente. El pequeño Owen Monroe nació en abril de 2022 y sus padres recibieron la noticia de que necesitaba un trasplante de corazón. El bebé sufría de una condición llamada tronco arterioso, lo que significa que 2 de las arterias que entraban en el corazón se habían fusionado. Además, una de las válvulas cardíacas tenía una fuga. Pero encontrar un corazón para un recién nacido iba a tardar al menos 6 meses, así que los doctores y los padres acordaron realizar un trasplante parcial con tejido vivo de un donante. En este caso se usó una parte del órgano, pues el resto no estaba sano. Así pudieron hacer las reparaciones necesarias. Owen tenía 18 días cuando hizo historia al convertirse en la primera persona del mundo en recibir un trasplante parcial de corazón. Y en un nuevo estudio, los médicos reportaron por primera vez que el tejido usado ha crecido junto con el niño. Owen ahora tiene 20 meses. Las nuevas válvulas y los vasos sanguíneos se han desarrollado al mismo ritmo que él, lo que significa que no tendrá que someterse a más operaciones de riesgo a lo largo de su vida. Desde la operación de Owen, se han realizado otros 12 trasplantes parciales de corazón en niños, 9 de ellos en Duke Health, el hospital que desarrolló la técnica, y que además ha permitido realizar trasplantes dominó, en los que el corazón de un solo donante salva la vida de 2 niños. En Estados Unidos, la policía encontró a un adolescente de nacionalidad china, reportado como desaparecido desde hace 5 días. Estaba aislado en una carpa en una montaña de Utah, víctima de un cibersecuestro. Merlis González con los detalles. Solo, con hambre y frío, estaba Kai Shuang, un adolescente de nacionalidad china hallado por la policía en una tienda de campaña en una montaña nevada de Utah. Había sido reportado como desaparecido desde el 28 de diciembre, pero luego sus padres en China dijeron a los funcionarios escolares en Estados Unidos que recibieron una demanda de rescate y una foto de su hijo. Pero cuando los agentes lo ubicaron, Kai estaba solo con 5 teléfonos celulares. Era víctima de un cibersecuestro. Según las autoridades, el joven fue amenazado por teléfono, forzado a aislarse en una montaña y a tomarse fotografías para simular un rapto. Las imágenes fueron enviadas a sus familiares en China, que no dudaron en depositar $80,000 para su supuesta liberación.
Sin embargo, el joven seguía oculto, monitoreado por sus secuestradores vía telefónica. La policía lo encontró luego de que testigos aseguraran que lo vieron comprar equipo para acampar. El adolescente de 17 años dijo que temía por la seguridad de sus familiares si no cumplía con las demandas. La liquidación y extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas dispuestas por el presidente Daniel Noboa enfrenta problemas legales. Tampoco se ha ejecutado la reestructuración total de la vicepresidencia, informa Paul Romero. El gobierno tiene problemas para aplicar decisiones que, según el propio presidente Noboa, buscan austeridad. Su disposición para extinguir y liquidar la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, no se podrá ejecutar de inmediato. El 29 de diciembre terminó el plazo de un mes que dio al presidente del directorio de EMCO, Jorge Benavides, para dar paso al cierre de esta entidad pública que tiene 58 funcionarios. En el informe remitido al mandatario, Benavides explicó que la liquidación y extinción de EMCO debe darse cuando se determine que no es posible su fusión y que la empresa haya dejado de cumplir la función de interés público. Para esto se debe reformar el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas en la Asamblea Nacional, trámite que podría demorar más de un año para desaparecer la figura del presidente de EMCO como presidente del directorio de todas las empresas públicas. Dicho de otra manera, el presidente firmó un decreto ejecutivo que no se puede cumplir. Bajo la administración de EMCO están 3 empresas estratégicas del Estado como Petroecuador, CNT, CELEC y 6 empresas en liquidación. El gobierno tiene el mismo inconveniente con otro decreto ejecutivo, la reestructuración de la vicepresidencia de la República. En este caso, se avanzó con la desvinculación de 21 personas de contratos ocasionales, pero otros 88 funcionarios tienen nombramiento y están amparados por el Código del Trabajo. Por eso, cerca de 50 personas permanecerán en funciones administrativas en la misma vicepresidencia y los demás tendrán que ser reubicados en otras dependencias.
Metástasis, la infiltración narco. Javier Jordán era pieza clave en el entramado delincuencial del caso Metástasis, según la Fiscalía. Desde Estados Unidos, Jordán mantenía comunicación con Leandro Norero. Francisco Garcés revela varias de esas conversaciones. Javier Jordán manejaba temas claves del funcionamiento de la red delincuencial del caso Metástasis. En las conversaciones con Leandro Norero hablaban de la estrategia judicial de defensa de ambos y también de terceros. Uno de los temas fue el habeas corpus que benefició y dio la libertad a Jorge Glass y a Daniel Salcedo. Te digo algo, esa audiencia la hicieron a escondidas el jueves, algo así, y nada. Ni los medios ni nada. Hoy subieron al sistema. Vamos a ver si hay pito o no. Vas a ver el pito. Eso por ahorrarse plata, que salgan por separado estos hijuep. Son tontos con iniciativa. No sé, ñaño, cómo estarán haciendo eso, pero según el que hizo el camello, dicen que eso no hay paso atrás. Así los medios y todo hagan relajo, ya está ejecutoriado eso. Y salen porque salen. Inmediatamente buscaron cómo desviar la atención del escándalo. Jordán informa a Norero de su estrategia para hacer público un audio del asesor del presidente Guillermo Lasso, Aparicio Caicedo, presionando para que el nombrado superintendente de bancos, Raúl González, se aparte y no asuma el cargo. Tengo una grabación, jajaja, que compré Pepa y no la voy a cambiar con el audio que yo tengo, explota el país. Ja. Con el audio ya se blindan. Sí, ya tienen boletas. Mañana salen. 50 lucas me costó. Más que eso es porque es una jugada maestra. JG sale hoy. Ese loco que salga y que se vaya de una del país. Ya están hablando con el man del audio. Mañana es el pito a las 8 de la mañana. En las conversaciones se jactaban del poder que tenían en la Asamblea y en los gobiernos seccionales. Coordinaron, por ejemplo, las denuncias que en el legislativo se pusieron en contra de Fernando Villavicencio, el juicio político al entonces ministro del Interior Patricio Carrillo y los negocios de obras públicas en gobiernos seccionales. La pieza clave en temas políticos y de negocios en gobiernos seccionales era el ruso. Según la Fiscalía, el exlegislador Ronnie Aliaga de la Revolución Ciudadana. ¿Sabes que ese prefecto o gobernador o algo así andaban preguntando que si vendían la casa de Salinas? José Daniel Villao es el prefecto y el alcalde Daniel Cisneros. Ese par de hijuep. Se les consiguió 12 palos para obras y se la dieron a otros, ¿puedes creer? Y como todo el día nos da SFB, no ha podido el ruso ir a reclamar, pero sí me gustaría mandar un mensaje. De una, hagámosle. Déjame consultarle al ruso para ver que vayan de parte de él. Es del 5% de 12 palos. Son 600 latas que tenían que dar. No dieron esa, ni responden. Conversaciones como estas son comunes entre Jordán y Norero y muchas se centran en cómo usar el poder a su favor. Y para eso era indispensable destituir al expresidente Lasso. En uno de los diálogos, Jordán promete a Norero sacarlo de la cárcel una vez que asuman el poder. Los chats del caso Metástasis evidencian, según la Fiscalía, una relación cercana entre Leandro Norero y el exalcalde de Manta, Agustín Intriago, quien habría incluido en la lista de concejales a una mujer por pedido del narco. Luisa María Heredia con los detalles. Si bien Agustín Intriago, alcalde de Manta, acribillado en julio pasado, no es uno de los interlocutores de Leandro Norero, en los chats del caso Metástasis que expuso la Fiscalía, abogados y personas de confianza del patrón lo mencionan constantemente. Evidencian lo que parece ser una relación cercana, como en el siguiente diálogo con Elibe Angulo, alias Estimado, del 28 de mayo de 2022. Agustín, ¿qué dice de todo esto? Todo el apoyo me dice, Estimado, que él no va a tirar para atrás, que tiene todo su respaldo. Pero Agustín dice que si ahora para las obras damos a entender que todo venía de usted. Sí, ese dinero, dele vuelta. Hagamos todo normal. La organización de Norero planificaba delitos contra la administración pública a través de entidades como el municipio de Manta. Es la tesis que sostiene Fiscalía. Asegura que se firmaron contratos con empresas ligadas a Norero para lavar dólares con obras. Pero la influencia de Norero sobre Intriago habría llegado también al plano político. El 19 de agosto de ese mismo año, cuando las agrupaciones
agrupaciones políticas armaban sus listas de candidatos para las elecciones seccionales. Alias Estimado le escribió al patrón: Está listo lo de la pelada de F. Puede incluirla en el tercer puesto de la lista para concejales en el Distrito Centro. Dile que la ponga primera. F tiene full gente que puede ayudar a que gane. De un estimado, usted ordena. Usted es el alcalde. El uno nomás está puesto. F es un alias que Norero utilizaba para referirse a Fito, cabecilla de los choneros y con quien conversaba desde la cárcel en busca de una pacificación. El uno afirma Fiscalía. Era Intriago. La conversación continuó. Ese uno la plena es que hace lo que usted le diga. Ya le va a conseguir el primer puesto para Lady. Agustín Intriago lideraba el movimiento Mejor Ciudad. En las elecciones de 2023, la lista logró 2 concejalías en el Distrito Centro, las 2 con candidatas mujeres. El tercer puesto fue para Lady García. Televistazo intentó contactarla, pero no obtuvo respuesta. El anhelo general en Ecuador es exterminar la metástasis de la corrupción enquistada en las instituciones del Ecuador. Hoy nuevas voces nacidas en la sociedad civil expresan sus propuestas para lograrlo. Si en algo concuerdan quienes proponen un cambio, es que ese cambio no va a ser inmediato y que justamente por eso hay que comenzar ya. La pregunta es, ¿comenzar qué? ¿Qué propone hacer usted ante el estado de metástasis que ha denunciado la Fiscalía y que afecta a las instituciones y contamina a la sociedad también? Habría que preguntarse si nuestros actores políticos también tienen ese punto o esa preocupación de una forma tan latente, ¿no? Esto ya ha ocurrido en otros países. Colombia lo tuvo quizás como en ningún otro país. No debemos olvidar que el propio Escobar fue electo en un momento determinado representante o diputado por algún tipo de escaño. Entonces creo que en un momento determinado sí tenemos la posibilidad al menos de revisar qué han hecho otros países y también reconocer qué tan difícil ha sido para esos otros países poder aplicar soluciones efectivas. Las propias oficinas de control interno tienen que empezar a funcionar. Tienen que ver cuando hay adquisición de bienes que no tienen sentido por los salarios, viajes, educación de los mismos hijos, porque eso ya da alertas. Yo creo que lo que toca hacer es el trabajo, porque hay mucha pasividad, entonces hay que hacer una cuestión más rápida. Hay que ajustar las normas que se puedan ajustar sin que esto implique un cambio legal gigante, pero yo creo que, por ejemplo, en la justicia se pueden dar resoluciones a través del Consejo de la Judicatura para tratar de empezar a limpiar todo esto, porque esto va a ser un proceso largo, nada fácil, inmediata, pero con resultados a mediano y largo plazo. Tiene que ver mucho el tema de la educación. Yo creo que las universidades tenemos que replantearnos de fondo que somos instituciones no solamente para formar profesionales, sino también ciudadanos de bien y personas. Y que eso se ha descuidado. Por tanto, todos estos temas que nos preocupan, como la corrupción, la inseguridad, tienen que ser tratados no como materias auxiliares, o peor aún, como suele decir la gente despectivamente, materias de relleno, sino tenemos que cambiar nuestra visión y hacer que el estudiante entienda la realidad, la ética y la moral. Consulta. ¿Y qué soluciones trae? Una de las preguntas de la consulta propone una auditoría al patrimonio de los jueces a cargo del Consejo de la Judicatura y la Contraloría. Además, impulsa cambios en la ley de extinción de dominio, como informa Fabiola Santana. La pregunta 8 de la consulta popular propone evaluar a los servidores de la función judicial e incluir una auditoría integral a sus declaraciones patrimoniales. De aprobarse, los encargados de aplicarlos serán el Consejo de la Judicatura y la Contraloría, y para eso tendrán 10 meses una vez publicados los resultados de la consulta.
La evaluación y auditoría abarcará a los jueces de la Corte Nacional, cortes provinciales, tribunales, juzgados y jueces de paz en todas las materias. Según el gobierno, esto evitará la corrupción. Por ley, la Judicatura debe evaluar a los jueces y servidores judiciales y la Contraloría auditar sus patrimonios. Ante esto, la consulta en estos dos temas no tendría razón de ser, pero según el gobierno, en los últimos 4 años no se ha evaluado a los servidores judiciales y el control de la Contraloría es deficiente. La pregunta 9 vuelve sobre los patrimonios y bienes ilícitos. El presidente pretende que el Estado sea el propietario de los bienes de origen ilícito, simplificando los procedimientos de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que se aprobó en 2021. No dice cómo procederá el Estado, pero que de aprobarse la consulta, en 5 días el gobierno enviará un proyecto de reformas a la Asamblea. En la sustentación se reconocen los beneficios de la ley y que su implementación ha generado críticas sobre la necesidad de garantizar los derechos de propiedad y el debido proceso. La consulta popular también propone el regreso de los casinos al país. Desde el gobierno señalan 3 objetivos: generar empleo, ingresos fiscales y también turismo. Luis Alfredo Zúñiga amplía este tema. Es la última de las 11 preguntas de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11? En dicho anexo se especifica que en caso de que esta pregunta sea aprobada, el presidente Noboa, en máximo 20 días, luego de la publicación de resultados, remitirá el proyecto de ley con las reformas necesarias para ejecutarlo. Los casinos deberán tener una delimitación zonal, montos mínimos de inversión, requisitos de infraestructura y se establecerá una tasa en beneficio del tratamiento de la salud mental y de la seguridad ciudadana. La Asamblea Nacional tendrá máximo 90 días para debatir y aprobar la reforma legal. En el documento enviado a la Corte Constitucional, la presidencia fundamenta en 37 puntos incluir esta pregunta en la consulta. Ahí se indica, por ejemplo, que estos establecimientos ofrecen no solo oportunidades de trabajo directo, como repartidores y personal de seguridad, sino también empleos indirectos en sectores relacionados como hotelería. También cita un artículo del portal Bloomberg que, según Noboa, sostenía que la industria de casinos generaba 250.000 empleos establecidos en las 160 salas de juego que funcionaban a escala nacional. Pero Televistazo verificó directamente dicho artículo y solo menciona 25.000 plazas de empleo. Además, alega la diversificación de las fuentes de ingreso para el país y un posible estímulo para el sector turístico. Los casinos fueron prohibidos en Ecuador tras la consulta popular del 7 de mayo de 2011, impulsada por el expresidente Rafael Correa. En aquel año el sí ganó con el 45.76% y el no llegó al 41.68%. La operación de casinos, salas de juego o casas de apuestas actualmente está tipificada como delito. En marzo se votará por la consulta popular si la Corte Constitucional califica las preguntas planteadas por el presidente Noboa. La jueza Teresa Núquez redactará el informe de constitucionalidad de las preguntas, como lo describe Paul Romero en el siguiente informe. La Corte Constitucional tiene hasta 20 días para resolver el futuro de las 11 preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa para la consulta popular. Este martes, el mismo día que el mandatario envió el cuestionario, los considerandos y anexos, la Corte realizó el sorteo y delegó a la jueza Teresa Núquez para que redacte el informe de admisibilidad que será sometido a análisis y votación de los 9 jueces. Si el Pleno de la Corte no resuelve la constitucionalidad de las preguntas dentro de los 20 días, se entenderá que ha emitido dictamen favorable. Esto ocurrió con las 7 preguntas que planteó el expresidente Lenín Moreno en 2018. El plazo vence el 22 de enero. Por ser preguntas que no proponen enmiendas constitucionales, como algunas que planteó el expresidente Guillermo Lasso en 2023, no están sujetas a aclaraciones que podrían retrasar la consulta. Si la Corte califica las preguntas, el presidente Noboa, mediante decreto ejecutivo, enviará la solicitud al Consejo Nacional Electoral para que convoque a la consulta popular en 15 días, es decir, hasta el 15 de febrero. Desde la fecha de la convocatoria, el CNE tiene hasta 45 días para organizar el proceso electoral. Si la Corte, el Ejecutivo y el CNE estiran los plazos hasta el tope permitido por la ley, la consulta popular se realizaría en 65 días. La fecha estimada es el 8 de marzo.
Con la cámara de su teléfono celular puede escanear el código QR que aparece en pantalla para revisar todas las preguntas de la consulta popular impulsada por el gobierno. Anuncios de casas en venta y otras en alquiler se multiplican en Durán, donde la violencia recrudece. En el primer día del año hubo 16 asesinatos. Ese es el principal motivo por el que sus habitantes intentan huir, como lo relata Bessie Granja. Son casas que datan desde hace más de 40 años, otras que fueron readecuadas con locales comerciales que hoy lucen cerrados y hasta en alquiler. La venta de propiedades en el Cantón Durán se multiplicó en los últimos meses debido a la violencia criminal que el primer día de 2024 dejó 16 muertes violentas. Ya no es el mismo Durán de antes, con la misma seguridad, la misma confianza que uno salía de su hogar a una plaza, algún local o algo, porque si no es en su propia casa que a uno lo disparan, es en la calle. Tras un recorrido por barrios como Los Esteros, Ferroviaria, Abel Gilbert 1 y 3, Primavera 1 y 2, son decenas de inmuebles que lucen carteles de se vende o se alquila. Nadie quiere comprar, no. Muy peligroso, dice está Durán. Hablábamos con mis hermanos de vender el terreno, pero tampoco hay compradores. Nadie quiere comprar. La situación es insostenible. Estamos viviendo en una jaula. Prácticamente el Ecuador Pacífico se terminó. Según sus propietarios, así tratan de huir de la crisis de seguridad que no cesa en Durán, pese a 5 intervenciones militares y policiales durante 2023. Hay otros ciudadanos que aseguran no tienen esperanza de salir de allí. Si pudiera coger y salir a carreras desde fuera, porque en realidad ya no es como antes, uno se salía con unas sillitas afuera de la casa a sentarse, y ahorita ya no se puede hacer eso. Porque no tengo a dónde. Si yo vendo, ¿a dónde voy? Esta mañana los militares nuevamente patrullaron la ciudad, utilizando tanquetas, ante la mirada de sus habitantes que esperan acciones concretas para devolver a esa ciudad la paz. Una nueva balacera con captura de los sicarios ocurrió en el centro sur de Guayaquil. 2 personas fueron asesinadas mientras se movilizaban en un vehículo. El crimen ocurrió a las 13 horas de este miércoles en las calles Lorenzo de Garaycoa y Capitán Nájera, en el centro sur de Guayaquil, cuando 2 ocupantes de este vehículo fueron acribillados por motociclistas armados. El conductor del automóvil perdió el control y se estrelló contra el poste de una casa. La policía contabilizó 10 proyectiles que impactaron el vehículo. Una hora después, en las calles 25 y Francisco de Marcos, en el suburbio de la ciudad, tras un operativo, la policía capturó a 2 presuntos sospechosos de este sicariato, quienes intentaron fugarse disparando contra los uniformados y se chocaron contra 4 automotores. Presenta 12 detenciones anteriores por modalidades delictivas, microtráfico, delincuencia organizada, sicariato. La autoridad detalló que los detenidos estarían vinculados a 6 asesinatos. Desde las 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada habrá una lluvia de meteoritos que será visible desde Ecuador. Es uno de los 7 eventos astronómicos que ocurrirán en enero. Vanessa Robles detalla las fechas exactas. Durante enero la mirada estará fija en el cielo. Una lluvia de 120 meteoritos por hora cayendo desde el espacio hasta la atmósfera. Será el espectáculo astronómico que alcanzará su punto máximo esta noche hasta la madrugada del jueves. Esto ocurre por el movimiento de traslación de la Tierra, según el Observatorio Astronómico de Quito, que recomienda buscar un lugar oscuro y con el cielo despejado para poder observarlo. Son los restos de un cometa que pasó hace mucho tiempo. Cada vez que nosotros pasamos por ahí, estos restos comienzan a caer hacia la Tierra. Estos restos comienzan a calentarse debido a la fricción con la atmósfera y lo que nosotros observamos son las famosas estrellas fugaces. Será una vistosa cercanía de 2 de los cuerpos más brillantes, la Luna y Júpiter. El planeta más grande del sistema solar dominará el cielo.
junto a una resplandeciente luna. Esto sucede una vez al año, un evento que no necesita telescopio o binoculares para ser visto. Es la primera luna llena del año y su llegada coincide con las noches más largas y frías, en que los lobos aprovechan para cazar en la oscuridad. Este es un fenómeno que sucede cuando la luna está más grande y brillante de lo normal debido a su cercanía con la órbita de la Tierra. La noche del 27 de enero, Venus, Marte y Mercurio estarán a una distancia corta entre ellos. Sin embargo, solo será un efecto visual desde la Tierra, producto del movimiento de los planetas alrededor del Sol. Este fenómeno también sucede una vez al año. La versión beta de WhatsApp tiene la opción de activar un botón con funciones de inteligencia artificial en su última actualización. Adriana Bermeo muestra cómo instalarla. La inteligencia artificial ahora es parte de la plataforma de mensajería WhatsApp. Está disponible en la versión beta que ofrece las innovaciones antes de que lleguen a la aplicación regular y se puede descargar solo en teléfonos Android. ¿Cómo se habilita? 1. Escoger la opción Updates o actualizaciones que está en la parte inferior de la pantalla. 2. Activar el submenú Show Meta AI Button, que significa mostrar el botón Meta de inteligencia artificial. Y 3. Aceptar las condiciones de seguridad para que el asistente de inteligencia artificial pueda mantener conversaciones con el usuario mediante chat y tenga acceso a contactos, fotografías y audios. Concluido este procedimiento, se habilita un icono con un círculo multicolor en la parte inferior derecha de la pantalla. Con esta opción se podrá crear stickers, imágenes, buscar información y hacer preguntas para que un asistente virtual responda con mensajes de texto. No se conoce la fecha en la que esta función estará disponible en la versión regular de WhatsApp, pero la herramienta de inteligencia artificial creada por Mark Zuckerberg también se podrá utilizar de forma independiente y en otras aplicaciones como Instagram y Facebook. El Real Madrid y el Girona se mantienen como líderes de la Liga Española. Luigi Marchele con los goles.
Arias nos explica más en la agenda cultural a continuación. Más de 50 obras se exhiben en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC de Guayaquil. Es la muestra Haciendo Calle. La curadora María Fernanda López y el fotógrafo Amaury Martínez realizarán un conversatorio sobre la exposición este jueves 4. Además de un recorrido por las salas de este espacio, la actividad comenzará a las 11 de la mañana. 8 artistas son parte de la exposición Aún cuando todo está nublado, prácticas colectivas, resistencias y el Chocó, que se exhiben en el Museo de la Ciudad en Quito. Esta instalación nació de la convivencia artística del programa educativo de arte, feminismo y comunidades, gestionado dentro del 5º Encuentro Arte Mujeres Ecuador. Este sábado 6 habrá una jornada de cierre y un conversatorio que inicia a las 11:30 de la mañana. La entrada es gratuita. Quito cuenta con el primer centro logístico de vidrio en el país. Se trata de un espacio que recibe objetos de ese material para su reciclaje y reutilización. Incluso ya pueden dejar botellas de ese material para apoyar al cuidado del medio ambiente. En el siguiente reportaje se explica cómo hacerlo. A Blanca y Verónica no solo les une ser hermanas, también una historia de esfuerzo y trabajo en el área del reciclaje. Son cabezas de hogar y a base de su labor como recicladoras han formado a sus hijos. Hoy trabajan en el primer hub de vidrio que se inauguró en el Ecuador. Se trata de un lugar donde se reciben elementos de vidrio, desde donde se envía a la empresa que se encarga de transformarlos y reutilizarlos. Recibesi, un emprendimiento en crecimiento dedicado al tema de reciclaje, lo creó para hacer un nexo que engrane todos los eslabones de la cadena. Según un estudio del Ministerio de Ambiente, en el Ecuador solo se recicla entre el 25 y 27% de vidrio. El vidrio es un material que se demora 5.000 años en degradarse, entonces es súper importante recuperarlo, pero además se puede reciclar N veces. En el centro se reciben envases de vidrio al por mayor o menor. No se reciben sobre todo las botellas azules o aquellas que están pintadas y tampoco los vidrios de las ventanas ni de los parabrisas. Cualquier persona puede venir. Esto está abierto a la ciudadanía en general. El centro, ubicado en San Isidro del Inca, recibe 1.5 toneladas de vidrio al día y está abierto de 8 a 17 horas. Entre las tendencias para hombres que más se usarán este año están los cortes de cabello degradados, pero ¿cómo es ese estilo? Bueno, ya lo veremos en un reportaje preparado por Elaine Sánchez, quien nos cuenta las tendencias que marcarán este 2024. Los hombres cada vez buscan distanciarse de los cortes de cabello tradicionales y optan por opciones más creativas y atrevidas. La experimentación con la longitud será tendencia este 2024. El corte comb over también es uno de los favoritos. Su aspecto formal va acompañado de una fijación perfecta, que se logra con el copete alto, peinado con gel o cera. Un dato curioso es que los procedimientos como rizados permanentes del cabello van en aumento. Hombres con pelo liso lo hacen debido a que aporta volumen y movimiento. Es un cambio que dura de 2 a 12 meses. En el caso del pelo liso, el corte que más favorece es el fade o mullet, que se recomienda en rostros ovalados o cuadrados, porque estiliza y suaviza los rasgos. Es un corte que queda bien a la mayoría de hombres. La caída de cabello afecta a 6 de cada 10 hombres. Y nosotros le recomendamos, depende del tipo de rostro, le recomendamos un corte bajo. Cortes bajos y con flequillo tienen gran demanda en hombres de 40 años, pues en su mayoría permiten disimular la falta de cabello, que se nota en la parte delantera y en la corona. El estilo rapado es el menos solicitado. ¿Y cuál es la propuesta en los teatros para este año? En Guayaquil y Quito habrá nuevas producciones locales. Mientras, en otras ciudades, directores y actores presentarán obras del año pasado. Estefanía Arias con las propuestas.
Digo que es una locura, es una locura. Fue una de las obras que se mantuvo por 3 semanas en cartelera en la Casa Sino Fabiani, en Las Peñas, centro de Guayaquil. Y para este año, No al Dinero, llegará al Teatro CCI en Quito el 7 de marzo. Itzel Cuevas es uno de los 4 actores que participarán en la función. Pues que la gente consuma teatro, por favor, que vea que hay cartelera, que hay opciones, que existe la Casa Sino Fabiani, que existe el Estudio Pulsen, la Casa Son Escena en el mero centro de Guayaquil, en Imbabura y Panamá, el Teatro Sánchez Aguilar. A eso apuntan este año los actores ecuatorianos, al consumo de producciones locales. Otro caso es la historia de la princesa Rapunzel, que en diciembre de 2023 estuvo en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Ahora el 24 y 25 de febrero llegará al Teatro San Gabriel en Quito. Y hay otros reestrenos. El dramaturgo Santiago Roldós volverá al escenario de Muégano Teatro con Karaoke Orquesta Vacía, una obra que se realizó en 2009 y 2013. También comenzará en mayo con obras infantiles y otras producciones nuevas. De hecho, ya llevamos todo el año pasado en una especie de seminario teórico y este año vamos a hacer la preproducción de una obra que por ahora se llama Ensayo sobre la misantropía, que está basada en un texto clásico de Molière, El Misántropo. Eso es una coproducción con México, con algunas compañeras y compañeros mexicanos, donde además intervienen también artistas de diversas disciplinas de aquí, del Ecuador. ¡Ha surgido un nuevo virus! ¡Surgió un virus en Wuhan! Pero así como hay retornos, hay despedidas. La profesora Norma Lixta tendrá sus últimas presentaciones en febrero. Esto porque el actor Lucho Muecay, quien interpreta el papel, alista producciones con alianzas educativas. Ir contribuyendo y de hacer que las artes se desarrollen aquí en el país es hacer alianzas con las instituciones que vienen haciendo desde hace mucho tiempo una labor cultural. A eso apuntan estos espacios y artistas, a que el teatro perdure. Y este miércoles en las noticias del espectáculo, Angelina Jolie sale con un rapero británico. Además, Mickey Mouse será un villano en sus nuevas películas. Ana María Palacios.